Mira, Juan Manuel, tú estabas pidiendo un videíto mío sobre los pronunciamientos de política económica que hizo Nicolás Maduro este viernes. Bueno, esto va contigo con la cantidad de amigos que me han pedido lo mismo y con los venezolanos que aman a Venezuela. Este es el último capítulo, todavía a lo mejor faltan unos cuantos más, de lo que ha sido una catástrofe de política económica en Venezuela en los últimos 20 años, que ha terminado convirtiendo al país de más alto ingreso y desarrollo en América Latina hace 20 años en el país más pobre, miserable, de rodillas, el gran, con una crisis humanitaria infinita en este momento. Y ahora este señor se nos presenta con el tema de que ya no es, el ideal no es el mar de la felicidad de Fidel Castro, sino que ahora tenemos que ir a una disciplina prusiana del canciller Otto von Bismarck de fines del siglo XIX, que fue el gran creador de la Alemania moderna. ¿De qué coño estamos hablando? Mira, lo que te quería decir es que estos benditos anuncios del viernes no se pueden ver exclusivamente desde el punto de vista economicista, sino hay que verlo, como lo decían los clásicos, desde el punto de vista de la economía política que está detrás de todo esto. Estos son anuncios que está haciendo un régimen que tiene 20 años en el poder, que recibió más de $1 trillón en ingreso petrolero, más 300, 400 billones de dólares adicionales por la vía del endeudamiento externo. Y que con todo ese gigantesco ingreso que se ha podido construir un país totalmente desarrollado, con los mejores servicios públicos de América Latina y del mundo, con las mayores posibilidades, esta gente se las arregló para usar esos recursos en la mayor orgía de corrupción que ha conocido la historia de América Latina. En regalarle 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, a cambio de nada, sino de las porquerías esas que ellos son capaces de enviar a Venezuela y que tienen que ver con espionaje, seguridad, toda esa porquería en la cual son especialistas los cubanos. Y dejar al país absolutamente en ruinas, con la liquidación de todo el aparato productivo privado, en su mayor porción, con un sector eléctrico absolutamente liquidado, el sistema educativo, el sistema de salud, una población pasando hambre en las peores condiciones y en una cosa que no nos pasó por la cabeza nunca a los venezolanos, que es que 3 millones de venezolanos estén emigrados al exterior en situaciones de minusvalía, cuando tenemos el país más rico del planeta Tierra en recursos naturales y posibilidades de desarrollo. Para rematar, el primer productor mundial de petróleo de los años 50 o de comienzo de los años 60, el principal exportador de petróleo, ¿verdad? Y que además producía a fines de los años 90 todavía 3 millones y medio o algo más de barriles de petróleo, con la mejor empresa mundial estatal productora de petróleo, por encima de la Statoil de Noruega. Esta gente se las haya arreglado para liquidar totalmente al sector petrolero venezolano y a esa maravilla de empresa
queda PDVSA. Según López, Venezuela no llega al 1,5 millones de barriles diarios producidos de petróleo en este momento. Entonces, que ese gobierno que ha despilfarrado, este régimen que ha despilfarrado trillón y medio de dólares en los últimos 20 años, ¿verdad? Y ha destruido el país. Venga ahora a decirle a los venezolanos, no, ahora ustedes la gasolina que se las hemos regalado hasta ahora, la vamos a colocar al precio internacional, sin saber lo que es el precio internacional. Y que además tienen que pagar el IVA. Y que le vamos a hacer una maxi devaluación, la más grande de la historia. Para seguirle regalando 100,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Para seguir en este desastre administrativo. Para seguir en esta locura de corrupción y que lo que le produce a la población venezolana es sangre, sudor y lágrimas. Vamos a sacarle la sangre como vampiros y sanguijuelas a los venezolanos, más de la destrucción que hemos producido en ellos. Y por supuesto, cuando estoy utilizando ese hemos producido, no me estoy refiriendo a nosotros los venezolanos, los que hemos trabajado por el país, sin el mayor interés, sin haber tocado un centavo del tesoro público, sino por el bien de Venezuela. Si no está esta banda que se apoderó del poder en 1998, para desgracia de nuestro país. No. El único ajuste que hace falta en Venezuela es un ajuste para convertir a Venezuela en la gran potencia de América Latina, para rescatar al país, para que Venezuela empiece a crecer ya, de inmediato, que es lo que le corresponde a un país con esta riqueza y con este potencial. Te voy a dar una lista de medidas rápidamente, qué es lo que tiene que hacer Venezuela. ¿Cuál es el ajuste? Primero, para liquidar la hiperinflación, obviamente fijar la tasa de cambio. Una tasa de cambio sin nada de estas locuras de Petro. Eso de las criptomonedas es un disparate. Todas han resultado una estafa. De Bitcoin para abajo. Ya han perdido entre 70 y 95% de su valor todas. Y este Petro ancleado o dependiendo del petróleo, cuando tú tienes el petróleo en el suelo y no lo puedes producir. No, olvídate. Tasa de cambio fija con el dólar. Libre convertibilidad total de la moneda. El Banco Central vende los dólares que necesite el mercado para aumentar dramáticamente las importaciones en Venezuela, porque la caída del ingreso en Venezuela y de la producción precisamente se ha originado en el colapso de las importaciones, porque los recursos se han utilizado para regalárselos a Cuba, para pagar la deuda, que mucha está en manos de gente atada al gobierno, que está aferrado del gobierno, ¿verdad? Esta locura del convenio con China, ¿verdad? Todas estas cosas. Para eso es que se han utilizado los dólares del país y se ha permitido este colapso de las importaciones que ha liquidado el aparato productivo y la capacidad de alimentación y de provisión de medicina, de insumos básicos para la economía y la población venezolana, ¿verdad? Entonces, la primera medida tiene que ser una tasa de cambio fijo por un año, no eternamente, porque las tasas de cambio tienen que ser flexibles y en todos los países del mundo las manejan los bancos centrales de acuerdo a la conveniencia de la política cambiaria en términos del crecimiento, del empleo y del desarrollo del país. Para ello tienes que tener reservas. Entonces, el segundo componente del ajuste fiscal es que ni un dólar del presupuesto nacional
en los próximos 2 años se va a dedicar al servicio de la deuda. 0 para el servicio de la deuda, como hicimos en 1989. Y vamos a un gran programa de reestructuración de la deuda externa de Venezuela. La deuda de un país que se está muriendo de hambre no vale ni el 10% de su valor. No tiene ni el 10% de su valor. Así que vamos a renegociar, ¿verdad? Vamos a reestructurar la deuda externa y vamos a solicitar la ayuda de los gobiernos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de China inclusive, ¿verdad? De todos los países que tengan conciencia de la crisis humanitaria que vive Venezuela, porque vamos a reestructurar masivamente esa deuda externa con un descuento de por lo menos del 70%. Y mientras tanto, en los próximos 2 años, ni $1 del servicio, del presupuesto nacional al servicio de la deuda. Todo para los venezolanos, para la recuperación de Venezuela y para que empiece otra vez el regreso de los venezolanos a su patria. Primera medida. Eso hace automáticamente ya el ajuste fiscal. Por supuesto que hay que hacer otras cosas importantes. Dentro de esa reestructuración, por supuesto, la cancelación inmediata de ese programa con Cuba. Ni un solo barril a Cuba. Le vendemos todos los barriles de petróleo que quieran al precio internacional, ¿verdad? Y que se vayan los cubanos de Venezuela, ¿verdad? Que nosotros los venezolanos podemos arreglárnosla y resolver los problemas del país sin esa porquería que ellos han traído del castrocomunismo, que lo que ha hecho es arruinar a Venezuela. Reducción del IVA del 12 al 10%. Yo recojo más con el 10% que con el 16 o con el 20%, en una economía en crecimiento y no en una economía miserable. El IVA para el 10%. El gran programa de reforma petrolera, la reestructuración de la política petrolera del país, apertura total del sector petrolero para convertir a Venezuela en 5 años en un productor de 8 millones de barriles diarios de petróleo, abriendo el sector petrolero a todas las empresas mundiales que quieran venir a Venezuela. A la Exxon, a la Shell, a la British Petroleum, a la Total, ¿verdad? Como hizo Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Un sistema de concesiones y le cobramos el impuesto sobre la renta apropiado y una regalía moderada para que pueda haber una masiva inversión en el sector petrolero venezolano y tratamos de rescatar a nuestra PDVSA, ¿verdad? Que es una obra fundamental de Venezuela, de la democracia venezolana, y que tenemos que volver a convertirla en una productora de petróleo, obviamente a nivel de las mejores mundiales. Para eso nos sobra una cosa que se llama el capital humano petrolero. Entonces, esa es, por supuesto, un programa de ajustes de precio de la gasolina, pero un programa gradual, que en 2 o 3 años nos coloque al nivel de... No, el precio de la gasolina internacional no es el precio que venden la gasolina en Suiza o en los Estados Unidos o en Francia, ni siquiera en Colombia. El precio internacional es lo que llaman los economistas el costo de oportunidad del barril de gasolina, que es el precio al cual Venezuela vende, o vendía, porque ya no exporta gasolina, el precio al cual Venezuela vendería su gasolina en puertos venezolanos para exportarla hacia el exterior. Ese es el precio que deben pagar los venezolanos, ¿verdad? Porque si no, lo que estamos haciendo es un subsidio que además es tremendamente regresivo. Eso es mentira, que es un subsidio al transporte público para los sectores populares. Es para los sectores que tienen mayores ingresos, ¿verdad? Entonces tiene que haber toda esa política y la apertura del sector petrolero va a convertir a Venezuela en un país de altísimo crecimiento en los próximos, no 5, en los próximos 10 años. Porque no es que el petróleo es el 30% del Producto Interno Bruto, sino que la inversión petrolera
tiene un efecto multiplicador tremendo en el resto de la economía, en todos los sectores de la economía, que pueden ser además tremendamente competitivos, porque Venezuela tiene un gran potencial en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector agropecuario, en el sector minero, en el sector turístico, en todos los sectores, porque nuestro país es el país más rico del mundo en recursos naturales y en posibilidades, ¿verdad? Entonces tiene que ser esa política petrolera. Cuando yo hablo de la libre convertibilidad, hablo de la eliminación de esa porquería de Cadivi, así como nosotros eliminamos aquella porquería de Recadi en el año de 1989. Ir a un programa masivo, porque para poder sostener la tasa de cambio fijo y matar la hiperinflación, tenemos que tener un gran respaldo en reservas internacionales. Entonces tenemos que ir, aparte de esa reestructuración de la deuda, de no pagar ni un centavo al servicio de la deuda en los próximos 2 años, con el compromiso que sí se va a pagar una deuda reestructurada, reducida en un 70% dentro de 2 años en adelante. ¿Ya? Porque Venezuela tenemos que convertirla otra vez en un país solvente y honesto ante el resto del mundo. Tenemos que ir a un convenio de unos 60 billones de dólares con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, para que le proveen a Venezuela en los próximos 3 años de unos 70 billones de dólares. Y además tenemos que pedirle donaciones importantes a los gobiernos ricos del mundo, que saben que este país es un país que puede convertirse, ¿verdad?, en un factor decisivo de la economía mundial en los próximos 20 y 30 años. Tenemos que pedirle donaciones importantes al gobierno de los Estados Unidos, a todos los gobiernos de la Unión Europea, de nuestros países de la Unión Europea, al gobierno de China. La mejor donación de China sería condonar el 70% de la deuda que Venezuela tiene por ese convenio absolutamente loco que se ha venido firmando y ejecutando con China, ¿verdad? Con los distintos países que le tienen que hacer una donación a un país que está sufriendo la crisis humanitaria más grande de toda la historia de América Latina y que está afectando a los países hermanos, a Colombia, Ecuador, a Perú, a Brasil, por la emigración masiva de venezolanos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a ese vastísimo programa que va a suplir las reservas internacionales que son necesarias para estabilizar definitivamente la tasa de cambio e ir a una inflación bajísima, que es la que le corresponde a un país como Venezuela. Una inflación de un dígito. Se acabó la hiperinflación. Y la expansión económica tiene que ser también basada en una expansión importante del gasto público, porque el sector público es un sector fundamental en la economía. Por supuesto, tiene que ser con un gobierno cuya única ideología, cuya única religión sea la total devoción por la democracia, por la alternabilidad democrática. Eso sería consagrado magníficamente, ¿verdad?, con una no reelección presidencial en la Constitución, en la Constitución venezolana. Un respeto total a los derechos humanos, ¿verdad?, y una devoción total a la honestidad, para erradicar definitivamente la corrupción administrativa que en estos 20 años se ha devorado a Venezuela. Todos esos recursos petroleros y toda esa deuda externa de Venezuela descansa en cuentas multibillonarias en el exterior de gente del gobierno o testaferros de la gente del gobierno o de empresarios que de manera ilícita han hecho fortunas inmensas trabajando en una cantidad de proyectos que son elefantes blancos que no sirven absolutamente para nada, ¿verdad? Y son la contrapartida verdadera de esta orgía de derroche que ha tenido Venezuela. Entonces tenemos que ir a un programa masivo de inversiones infraestructurales que recupere nuestro sector eléctrico,
nuestro sector de agua, el sector de transporte en Venezuela, ¿verdad? Venezuela debía tener lo que fue el país con la infraestructura eléctrica de transporte y de agua más importante de América Latina. Eso tenemos que recuperarlo en los próximos 10 años. Pero empezando ya, con un masivo programa de gasto público en estas áreas. Y por supuesto, en la gran recuperación de las dos cosas de las cuales depende un país, que es el sistema educativo y el sistema de salud. Tenemos que volver a construir un sistema educativo que efectivamente eduque a los venezolanos y un sistema de salud que les proporcione con médicos venezolanos, que son una maravilla, de los mejores del mundo, ¿verdad? Un sistema de educación y un sistema de salud, al cual tenemos que atarle otras cosas. Volver otra vez al gran plan de becas Mariscal de Ayacucho, que ayude a una porción de los más brillantes profesionales universitarios que tenga Venezuela y técnicos a estudiar en las mejores universidades del mundo, para que regresen a Venezuela como siempre regresaban, ¿verdad?, a contribuir al desarrollo nacional, ¿verdad? Y un gran programa social, porque Venezuela es un país con una población empobrecida, en minusvalía, que necesita, pero no esas cajas CLAP atadas a esa vergüenza que llaman el carné de la patria, que no es otra cosa sino el carné de la esclavitud, ¿verdad? Porque el único carné que necesita el venezolano debe ser su cédula de identidad, ¿verdad? El único carné del venezolano es la cédula de identidad, ¿verdad? Entonces, hacer otra vez, construir el programa de la beca alimentaria, que fue el mismo programa de la beca familia de Ernesto Zedillo en México y de Lula da Silva en Brasil, que fue un programa muy exitoso y que los primeros que lo montamos en Venezuela fuimos los venezolanos en 1989 y se llamaba la beca alimentaria, que era una beca cuyo único requisito era que el niño asistiera a la escuela, que el niño asistiera a la escuela pública y que en la escuela pública todo el día, porque los niños no deben estar en la calle, sino tienen que estar en la escuela todo el día, reciban ellos 2 comidas completas en la escuela y además reciban la beca alimentaria, que debe ser una beca en efectivo, ¿verdad?, para la familia. Por cada niño deben recibir un monto de esa beca alimentaria y también se puede complementar con una buena bolsa de alimentos básicos. Tiene que haber también para un grupo de alimentos y de medicinas que son esenciales, ¿verdad?, un subsidio directo del presupuesto nacional a esos alimentos y medicinas para toda la población. Pero efectivamente que va a permitir el acceso a esos alimentos a precios más bajos durante un tiempo determinado a los sectores de menores ingresos, que en este momento están pasando hambre absoluta en Venezuela. ¿Ah? Ahí tiene el gran programa, ir, por supuesto, a un gobierno que ejecute progresivamente presupuestos fiscales equilibrados. Con esa política petrolera le va a sobrar el dinero a Venezuela para reconstruirla, ¿verdad? Eliminando todo, aranceles, libertad total de importaciones, con un arancel del 7%, que se llene el país de importaciones, de insumos, de bienes y servicios. Eso ya le pone un techo definitivo a la inflación. El empresario que sea capaz de producir en Venezuela tiene que producir en esas condiciones, con una tasa de cambio que en el tiempo, dentro de un año, debe manejar el Banco Central de tal manera que sea una tasa de cambio competitiva que permita no solamente el desarrollo del sector petrolero, sino de todos los sectores de la producción donde Venezuela tiene ventajas extraordinarias. Venezuela puede convertirse en una potencia agrícola, pecuaria, agroindustrial,
una potencia industrial de minería extraordinaria, de empresas de producción de aluminio, de todo. Venezuela, el potencial turístico de Venezuela se pierde de vista si le construimos una infraestructura turística al país y abrimos el sector para que vengan no explotar, a aprovechar y a producir otra gran industria turística en ese país tan bello, el más bello del mundo además, que se llama Venezuela. Bueno, por supuesto, masivo programa de privatizaciones de las empresas del Estado. Esto, señor, habíamos arrancado un programa, la mejor privatización que se hizo en toda América Latina fue la privatización de la CanTV de Venezuela, que la hicimos además con absoluta, total honestidad, en una licitación internacional, y rescatamos un sector que no servía para nada en Venezuela. Uno no podía ni siquiera hablar por teléfono. Lo rescatamos con la privatización de la CanTV. Y esto la volvieron a estatizar y están acabando pues con la CanTV nuevamente. Entonces tiene que venir un sistema, tenemos que privatizar el sector de empresas del Estado. El Estado debe tener dos empresas, PDVSA recuperada, por supuesto, Edelca posiblemente, debe ser una empresa estatal bien manejada por los grandes técnicos eléctricos que tiene Venezuela, pero el resto debe ser privatizado. Eso le va a producir recursos tremendos a Venezuela, pues, en los próximos años, la privatización, ¿verdad? Y a reestructurar la economía venezolana para que sea el sector privado nacional e internacional, ¿verdad?, el que desarrolle verdaderamente a Venezuela, porque todos los países desarrollados del mundo se desarrollan es con empresas privadas, no con empresas públicas. El sector público tiene que estar dedicado a otras cosas fundamentales, la educación, la salud, a ciertas áreas de producción de servicios. Pero básicamente la riqueza de un país tiene que ser producida por el sector privado. Y los trabajadores. Pues. Bueno, te hago este resumen básico, fundamental de lo que debería ser. Por supuesto, como te digo, es condición indispensable un gobierno con una sola religión, democracia, respeto a los derechos humanos, democracia alternativa, sin reelección presidencial, respeto a los derechos humanos, respeto a la ley, absoluto respeto a la honestidad administrativa y amor por Venezuela. Un gran abrazo. Cuídate.